Hola, en este video vamos a aprender a programar una válvula WS1-T0. Primero tenemos nuestras pantallas de usuario. La primera nos marca la hora y con las flechas ya sea hacia arriba o hacia abajo podemos ver los días que faltan para la siguiente regeneración o retrolavado. Regresando a la hora para ver si estamos en el horario matutino o vespertino, basta con ver las flechas. Si la flecha está prendida y apunta hacia PM, quiere decir que ya estamos en la segunda mitad del día. Si está apagada, estamos en las primeras 12 horas del día. Ahora accederemos al menú de configuración para empezar a programar la válvula. Para esto es necesario apretar el botón Set y flecha hacia arriba dos veces. Hay que dejarlo apretado de manera tal que el cambio de pantalla se dé dos veces. Entonces primero apretamos Set y flecha hacia arriba durante unos segundos. Cambió la pantalla, lo haremos otra vez. Listo, aquí estamos en el menú de configuración. Estas válvulas pueden servir para suavizadores o para filtros. Para esto ya tienen programas precargados con tiempo según el uso que le vayamos a dar. Si es para suavizador, tenemos disponibles los programas P0 a P6, y si es para filtro tenemos los programas P7, P8 y P9. Estos valores están dados por el proveedor en la tabla que se puede ver aquí. Y según el valor que queramos, con la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo, es el programa que estaremos eligiendo. Para confirmar, damos clic en Set. Y ahora vamos a pasar a configurar los días entre regeneraciones. Esta válvula tiene dos opciones. Puede ser cada 7 días de la semana o bien de 1 a 99 días. Para el caso de los 7 días de la semana, basta con elegir la opción de 7, dar Set. Después tendremos el diferencial de presión. Estas válvulas se pueden retrolavar o regenerar al alcanzar un diferencial de presión. En este caso, si lo queremos dejar encendido, hay que mostrar la flecha. Si no, con alguna de las dos flechas de la carcasa desactivamos esa opción. Damos Set para avanzar. El reloj lo podemos mostrar en el formato de 12 o de 24 horas. En caso de ser de 12, aplicaremos la opción que ya habíamos mencionado con la flecha hacia el PM. Y si es de 24 horas, la válvula va a mostrar el reloj en ese formato. Dejaremos 12 horas, apretamos el botón de Set y salimos a la pantalla principal de nueva cuenta. Como pusimos una configuración con los 7 días de la semana, ahora tenemos que entrar al menú de instalador. Para esto solo apretamos Set y flecha hacia arriba una vez. Dejamos apretado, ya nos cambió la pantalla. Primero tenemos que mencionar a qué hora haremos el retrolavado o regeneración. En este caso lo mismo, 12 o ya sea tanto PM como AM. Nos movemos con las flechas. En este caso lo vamos a dejar 12 AM. Apretamos Set. Ahora pasaremos a configurar los minutos. Una vez más apretamos Set. Y ahora tenemos que configurar qué día es hoy, al ser de la semana. Cabe destacar que como estas válvulas tienen un formato americano, la semana inicia en domingo. Entonces, Day 1 corresponde a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y terminamos en sábado. Le pondremos que hoy es lunes, apretamos el botón de Set una vez más
Y ahora tenemos que decir qué días queremos que se retrolave. En este caso, domingo, si lo queremos encender y que retrolave esos días, hay que señalarlo con la flechita, y en caso de que no queramos, hay que dejarla apagada. En este caso, hoy que es lunes, digamos que se retrolave el lunes, el martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí y sábado no. Con eso damos set y así terminamos de configurar el modo con los 7 días de la semana. Ahora, regresando al menú de configuración, si queremos usar la opción de retrolavado regeneración de 1 a 99 días, hay que seleccionar la opción de 99 en nuestro menú de configuración. Apretamos set. Lo mismo que ya hemos hablado antes, un diferencial de presión que active o no este retrolavado. Lo dejamos desactivado en este caso. Vamos a dar set. Nuestro reloj va a mantener el formato de 12 horas. Apretamos set y salimos. Ahora, una vez más, entramos al menú de instalador. Una sola vez set y flecha hacia arriba. Configuramos la hora a la cual querramos hacer nuestro retrolavado. Apretamos set para las horas. Ahora de los minutos. Una vez que lo tengamos, damos set. Y aquí nos da la opción de elegir cada cuánto queremos hacer este retrolavado. Puede ser de 1 a 99 días. Para la mayoría de los casos tendremos valores de 1 a 7 días. En este caso lo programaremos para que retrolave cada 2 días. Y listo. Para la parte de un suavizador, regresando al menú de configuración, elegimos un programa que nos dé para suavizador. En este caso elijo P4, set, y nos pide los minutos de llenado. Estos se hacen con base en el inyector de salmuera que tenga la válvula y las especificaciones de flujo. En este caso dejamos 6 minutos, tiempo de llenado. Apretamos set. Ahora veremos los días para hacer la regeneración, ya sean 7.99. En este caso dejamos la opción de 99, el diferencial de presión, el formato del reloj y salimos. Para el menú de instalador, damos set y flecha hacia arriba. Tendremos a qué hora se estará realizando la regeneración según lo que busquemos. Damos set para confirmar la hora, ahora los minutos, los días para regenerar, que serán igualmente 2, y con eso estaremos terminando la programación de un suavizador. Como dato adicional, podemos ver aquí en la carcasa que para mandar a retrolavar en la noche o a regeneración hay que apretar ambas flechas al mismo tiempo, o bien si queremos hacer un retrolavado de manera inmediata hay que dejar apretadas ambas flechas durante 4 segundos. Y por último, como nota, para forzar un reinicio basta apretar set y flecha hacia abajo. Dejamos apretado, eso que se escuchó fue el pistón moviéndose de manera interna, y esto nos ayuda cuando nos marca algún error, cuando hay algo que se queda atascado, a dar un reinicio rápido y ver si con esto podemos resolver los problemas de manera rápida.